La personalidad ha suscitado preguntas desde hace más de 2000 años y a pesar de ello sigue siendo la gran misteriosa de las ciencias. Su estructura es invisible, pero todos hemos podido experimentar que somos distintos entre nosotros y que además algunos nos parecemos más que otros. Bienvenido al curso online universitario de especialización en personalidad. A lo largo de este curso recorreremos la historia de este conocimiento ancestral hasta llegar al Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Hemos seleccionado para ti las teorías más representativas de la personalidad, de diferentes corrientes filosóficas, humanísticas y psicológicas. Se conceptualizan los trastornos de personalidad y todos los elementos necesarios para trabajar correctamente en consulta, la comorbilidad, la evaluación y el diagnóstico diferencial. Finalmente, y aunque aún no se ha demostrado demasiados tratamientos eficaces para los trastornos de personalidad, se presentan aquellos que han demostrado validez científica, para que tengas acceso al máximo de herramientas terapéuticas. Sin más, adentrémonos al primer capítulo. Historia y concepto de la personalidad. Seguramente si estás aquí es porque ya has reflexionado sobre la personalidad en algún momento dado de tu vida, ya sea en la universidad o a nivel personal o profesional. ¿Qué es para ti la personalidad? ¿Cómo aparece en un individuo la personalidad? ¿Qué constructos le subyacen? ¿Se expresa de alguna manera en el cuerpo? Hacer un viaje en el tiempo sintetizado en unos minutos es casi un sacrilegio. Por eso te invito a que leas con atención, tiempo y reflexión el texto de este capítulo. Pero a todos nos ayuda un esquema que nos presente las ideas básicas de los autores más importantes. No olvidemos que son la base del entendimiento a día de hoy. Empecemos pues con esa arqueología. Época antigua. Hablamos de Hipócrates en el 390 a.C. Uno de los grandes filósofos de la historia incluyó el concepto de temperamento en base a 4 tipos de humores. Primero, sanguíneos, descritos como expresivos, atentos, cálidos, habladores, entusiastas y compasivos. Como debilidad son personas inestables, indisciplinados algunas veces, improductivos, egocéntricos y exagerados. Tipo 2. Melancólicos, descritos como analíticos, estrategas, abnegados, trabajadores, autodisciplinados. Sus debilidades se basan en que también son inestables, autocentrados en sí mismos, vengativos, susceptibles, teóricos más que prácticos, pocas habilidades sociales, un tanto críticos y un tanto negativos. Tipo 3. Coléricos. Se trata de personas voluntariosas, independientes, visionarios, prácticos, productivos, decididos y acostumbran a ser líderes. Por contra, son más bien fríos, autosuficientes, hasta el punto que los demás les molestan. Impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible y cruel. Tipo 4. Flemáticos. Son descritos como tranquilos, confiables, objetivos, diplomáticos, eficaces. Se organizan bien, prácticos más que teóricos y acostumbran a estar calmados. Por contra, aparecen desmotivados, egoístas, mezquinos, indecisos, cobardes, ansiosos a causa de una autoprotección muy marcada. A pesar de que esta teoría está obsoleta a día de hoy en el ámbito científico-sanitario, y tiene su lógica, porque cuando apareció, los constructos en los que se basa la ciencia a día de hoy aún no estaban consolidados. Sigue formando parte de algunos estudios alternativos, como es el enagrama de la personalidad. En la antigua Grecia, hablamos de Cicerón, unos 100 años antes de Cristo. Él intentó definir la personalidad en la línea de 4 significados y que ayudó poco a poco a conceptualizarla. 1. La apariencia con la que se muestra un individuo frente a los demás. 2. El rol que el individuo ejerce en su día a día. 3.
el conjunto de las diferencias individuales que conforman al individuo y que lo hacen distinto a otros. Y finalmente, 4, como sinónimo de dignidad y prestigio. En la Edad Media hubo varios autores interesados en la personalidad. Boecio, en el siglo VI, asentó las bases del concepto de personalidad, la cual fue asumida por la mayoría de pensadores de la época. Boecio diferenció las sustancias universales, que se podrían definir como aquellas que por su patrón se repiten sin ser únicas en sí mismas. Por ejemplo, un humano, un animal, una piedra o un árbol. De las particulares, que son imposibles de generalizar. Aquí tendríamos, por ejemplo, a Platón o a Jesús o a Aristóteles. Los individuos humanos se adquieren a una esencia, un ente que lo hace diferente al resto y que no existe fuera de él. Esta naturaleza esencial, que lo hace indivisible, sería lo que constituye a un individuo como una persona. Para San Víctor, y seguimos en la Edad Media, Boecio se equivocaba en su teoría, porque siguiendo esa premisa, Dios también podría ser una persona. En cambio, para San Víctor, ser persona no era simplemente una esencia, sino que estaba directamente vinculada con la Santísima Trinidad, la cual confiere esa existencia única e incomunicable a los individuos de este mundo. Tomás de Aquino, ya en el siglo XIII, influenciado por las corrientes anteriores, describió la persona como aquello más supremo del resto de los seres, siendo lo más verdadero de la naturaleza en general. Fijaros, es interesante el uso de lo verdadero aquí. ¿Cómo se vincula con las altas capacidades de nuestra especie, diferenciándola del resto de las cosas, del resto de animales y plantas que habitan en esta tierra? En esa misma dirección, el autor introdujo conceptos como la autoconciencia intelectual y moral, como algo propio solo del hecho de ser personas. Ya entramos en la época moderna y también la época contemporánea. El estudio de la personalidad pasó en manos de filósofos y primeros científicos como David Hume, 1711-1776, que vinculaba la persona con la memoria que da forma a una experiencia particular e irrepetible, creando así la identidad personal. Tenemos a Joseph Calle, 1758-1828, que definió la frenología, una teoría obsoleta, pero bien importante a nivel histórico. Luego tenemos a Robert Koch, 1843-1910, entrando en una concepción ya romántica, que empezó a desarrollar teorías de trastornos de personalidad, en la que se trataba de un rasgo degenerativo, marcado por la perversión y falta de hábitos morales. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Paralelamente, desde corrientes filosóficas, autores como Nietzsche estudiaban la psique, la personalidad, como un conjunto de elementos que son desfragmentados dentro de una persona, que lo integran, la cual supera la idea cristiana del ser único y elemental. Kraepelin, 1856-1926, también en relación a las personalidades anómalas. Las entendía como parte del desarrollo de una psicosis, a través de la escuela alemana, con representantes tan importantes como Schneider o Kretschmer. Se empezó a estudiar la personalidad trastocada, teniendo en cuenta factores evolutivos, biológicos, sociales y personales. Si os fijáis, ya empieza a seguir una metodología de tipo científica, en base a hipótesis que debían ser refutadas o bien confirmadas. Destacaron sobre todo las personalidades psicópatas. Aún también definieron la personalidad melancólica o derrotista. También hablaron de la personalidad histérica, la personalidad lábil o excitable, la personalidad depresivo malhumorado, la personalidad psicópata insegura, personalidad psicópata fanática y finalmente personalidad explosiva o masoquista. Para finalizar este capítulo tan interesante que encabeza este curso universitario online de especialización en personalidad,
No podemos dejar atrás la implicación que tuvo la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo del estudio de la personalidad. Fue durante estas décadas que aparecieron los primeros test psicológicos psicométricos para medir la personalidad y el rendimiento militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, fueron tantas las mentes trastornadas que fue menester una urgente comprensión de la psique para mejorar las intervenciones clínicas. Es por ello que en esta época se desarrollan muchos estudios y herramientas psicométricas para medir, entre otros aspectos, la personalidad. Este es el inicio de un gran viaje. Sigue aprendiendo con el texto que acompaña este vídeo. Te espero en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!